Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 4 que se llama Vayera. Vayera significa y apareció. Eh, esta porción de hoy es la número 2 y esta se encuentra en Génesis capítulo 18, verso del 15 hasta el verso 33. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu nombre en esta hora. Dios del cielo, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Padre, que nos ayudes a quitar toda distracción, enfocarnos en tu palabra y poderla hacer por obra, Señor. Ayuda a cualquier persona que mire estos videos, Padre, que sean transformadas sus corazones a través de tu palabra, no de la nuestra, Señor, y que seas tú glorificándote en cada uno de tus siervos, Señor, en cada problema, en cada tribulación. Gracias, Padre, por este alimento, por este rico maná. Ayúdanos, Padre, a no distraernos y enfocarnos en ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Vamos a comenzar el verso 15 hasta el 33. Bueno, es casi lo que resta de la parasha, lo que se tiene que leer. Ok, y la palabra del Eterno dice, pero Sara lo negó, porque tuvo miedo diciendo, me reí, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y él será y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él y guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Abraham intercede por Sodoma. Y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma. Mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el limpio? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hay, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el limpio, de modo que el justo y el limpio sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor dijo, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración de ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para las 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo ahí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo, y tal vez se hallen ahí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen ahí 30. Y él respondió, no lo haré si hallo ahí 30. Y Abraham dijo, he aquí, ahora me atrevo a hablar al Señor. Tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré sobre solo esta vez. Tal vez se hallen ahí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ok. Comenzamos desde el 15 y aquí estamos viendo lo que había pasado anteriormente en la parasha anterior.
donde le preguntaban a Sara que por qué se había reído y ella lo negó. Y ya después dice, porque tuve miedo diciendo, no me reí, y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, ellos sabían muy bien lo que había pasado dentro de Sara. Muchas veces nosotros como humanos negamos las cosas, muchas veces no estamos considerando lo que el Señor nos está diciendo, pero Él es el que todo lo ve, todo lo escucha, y Él se va a manifestar de una manera en que muchas veces nos va a confrontar. Y eso es lo más triste, porque cuando nos confronta muchas veces no lo entendemos y muchas veces pensamos que son las personas las cuales nos están confrontando. Entonces, dice que se levantaron de ahí los hombres y miraron hacia Sodoma y que Abraham iba con ellos para despedirlos. Eh, entonces el Señor se pregunta si eso lo que va a hacer ciertamente se va a ocultar de Abraham. Eh, entonces, eh, como Abraham tenía una intimidad grande con el Señor, entonces el Señor toma en consideración el poder decirle a Abraham lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra más adelante. Entonces, el Señor le hace saber a Abraham y Abraham empieza a interceder por Sodoma y le dice, tal vez haya 50. Y ya le dice el Señor, no, por amor a los 50 no lo hago. Bueno, tal vez haya 45. Y le va bajando la cantidad hasta que llega a lo más mínimo y el Señor se va. Entonces, vemos que el Señor cuando hace algo tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él empieza a manifestarse de una forma fuerte cuando el humano no lo escucha. En Sodoma había muchas transgresiones, muchas perversiones, mucho ocultismo, mucha injusticia, y era necesario que llegara un juicio a Sodoma, pero no por manos de hombres, sino por su misma mano. Entonces, yo creo que de mi parte, pues es todo. Solamente tomar énfasis en esa intercesión de Abraham que hace por Sodoma, que él recordando también tal vez que ahí estaba su sobrino Lot y que quería salvarlo. Pero él al empezar a decir tal vez 10, tal vez 5, y el Señor no, o sea, si hay tantos, yo no lo haría, por consideración a ellos no lo voy a hacer. Entonces ahí estamos viendo la misericordia del Señor, que a través de esto vemos hasta dónde había llegado Sodoma, hasta qué lugar de perversión, hasta qué lugar de iniquidad, hasta el colmo, como dirían por ahí. Entonces, el Señor lo que quería era que hubiera arrepentimiento y salvación, pero más sin embargo, por toda esa iniquidad que ya había ahí, hasta los niños, hasta los jóvenes ya estaban pervertidos y no podía pasar más nada, sino que un fuerte juicio. Bueno, por mi parte, pues es todo hasta el momento. Ok, aquí continuamos con la lectura de esta semana en el libro de Bereshit de Génesis, en el capítulo 18, versículo 15. Comenzamos en este día, en el cual nos comienza hablando acerca de lo que sucede con Sara, en cuanto al motivo del cual ella se ríe y ella lo niega. Pero como les había comentado anteriormente, ella pensaba que se había reído, pero no porque no haya creído, sino que por alegría, según dicen en los comentarios. Pero la verdad es que en su subconsciente ella tenía esa duda de que esa posibilidad de que ocurriera semejante milagro a esas alturas de sus vidas, pues era algo como imposible de creer para ella y para su esposo, el que tuvieran un hijo. Entonces, ese en realidad es el motivo por el cual ella está, o ocurre esto en ella. Y después nos comienzan a hablar acerca de la destrucción de Sodoma y la noticia que se les da a Abraham acerca de esto.
del versículo 16 al 21, vemos que los ángeles se despiden de Abraham y se dirigían a destruir lo que es Sodoma y rescatar a Lot. Pero vemos que Dios como que retrasa un poco esto hasta que Abraham tuviera la oportunidad de interceder por ella, porque vemos que Abraham estaba destinado a transformarse en una nación, bueno, grande y poderosa como le había prometido, y por tal motivo él era el que les tenía que enseñar esos valores, esa justicia a todas esas generaciones futuras. Entonces era como inapropiado que el Eterno hiciera o llevara a cabo esa destrucción de esa ciudad sin revelárselo a él, a Abraham. Entonces, vemos que inmediatamente después de que él es o le es comunicado esto que está pensando hacer el Eterno, él empieza a cuestionar, empieza a interceder por esta ciudad, porque vemos que, bueno, esto es algo que creo que sabemos todos, que toda la persona que es pecadora siempre tiene, se puede decir que las puertas abiertas para arrepentirse. No es de que es juzgado de una por sus acciones, por sus pecados, sino que hay esa posibilidad de que tú te tienes que arrepentir y por ende pues puedes llegar a alcanzar esa, pues ese, vamos a llamarlo veredicto a favor tuyo de perdonar, de perdón. Entonces, sabemos que la mayoría de la gente o la población de esta ciudad eran perversos y muy pocos eran los que, más bien nada más era Lot y su familia, los que eran, se puede decir que buenas personas. Vemos que en el versículo 19 nos dan a entender que la maldad de, perdón, la maldad de Sodoma era demasiada, que no respetaban los principios que pues Dios quería para los pueblos de esos lugares y Abraham era el que tenía que inculcar a sus descendientes toda esa, todos esos principios. Entonces, el versículo 19 pues lo he amado porque Él les ordena a sus hijos y sus familias después de que sigan el camino de Dios haciendo caridad y justicia a fin de que Dios le confiera. Entonces Abraham, aquello de lo que le había hablado respecto de él. Entonces vemos ahí que la crueldad de Sodoma era como mucho egoísmo también, mucha insensibilidad, mucha depravación, pero lo que más se puede decir que había era como, o la raíz de todo eso era como la codicia. Sabemos que Sodoma era una tierra muy rica y fértil y era como, vamos a decir, como un tipo imán que atraía a la gente a hacer dinero, a hacer fortuna, así como con Lot,
que él tenía ya sus posesiones, sus riquezas, y él llegó a establecerse ahí. Pero los habitantes de esta ciudad de Sodoma, ellos deseaban mantener la riqueza solamente para ellos, para esa ciudad. No querían que saliera ese dinero o esas joyas o lo que se movía ahí, ese oro, no quería que salieran de ese pueblo. Entonces, no querían que esos recursos que tenían ellos se vieran como reducidos por personas migrantes de otros lugares que fueran pobres y buscando la sobrevivencia que llegan a establecerse ahí. Entonces, todos los que eran influyentes o que tenían dinero eran bienvenidos en este lugar, porque ellos mismos iban a contribuir en la economía y iban a aportar en vez de lo que ellos pensaban que si llegaba un inmigrante pobre, pues les iba a quitar. Entonces, eran bienvenidos todas estas personas, pero los que no, pues los que iban a recibir, se puede decir que de ellos, pues no eran bienvenidos. Entonces, los habitantes de Sodoma, se puede decir que practicaban una crueldad como política en el Estado, porque se dice que el darle alimentos a una persona hambrienta o pobre, o dar caridad a un desamparado, a un mendigo, era considerado como un acto criminal. Entonces, eh, a tal grado estaba esa ciudad que pues ellos no querían ayudar, ellos hacían lo contrario de lo que hacía Abraham, porque él no le importaba quién fuera, él lo ayudaba, le proveía, lo alimentaba, lo dejaba descansar en su vivienda. Entonces, también la perversión sexual se movía mucho en este lugar porque era algo por lo cual esta ciudad era muy famosa. Entonces, esa crueldad venía de eso, de esos dichos que dicen lo que es mío y lo que es tuyo es tuyo. O sea que había un egoísmo muy grande y ese mismo egoísmo, cuando uno tiene ese tipo de comportamiento, esto hace a una persona que descienda más abajo hasta hasta el límite de lo que se le conoce como crueldad y perversión, porque vemos que te haces más mezquino cada día cuando tú estás tratando pues, de proteger lo tuyo y de no compartir y de menospreciar a otras personas por su estatus o por su nivel económico que tienen. Entonces vemos que Abraham empieza a interceder por Sodoma y le empieza a decir que si hay justos dentro de esa ciudad los va a destruir. Entonces en eso ahí podemos ver la diferencia que hay entre lo que se puede decir que era el pueblo o, bueno, todavía no era pueblo, era Abraham y su familia y lo que es esta ciudad de Sodoma, porque ahí él está demostrando sus valores que él tiene, a él no le importa, él empieza a interceder por ellos, aunque sabe que es una comunidad que no es muy buena del todo. Entonces, vemos que ese clamor que él empieza a presentar ante el Eterno es algo que es bien recibido por el Eterno.
Él quería que pues esta gente se arrepintiera. Si no se arrepentía, pues entonces los iba a castigar, los iba a aniquilar por completo. Vemos que ya los ángeles habían llegado a lo que es Sodoma para llevar a cabo la destrucción. Él empieza a interceder, a hacer sus plegarias. Entonces, eh, él ruega tanto por esas personas, aunque ellas eran, pues, como les digo, muy malas, tristemente muy malas, su comportamiento no era bueno. Y en realidad, pues, si uno lo ve ahorita con lo que acabamos de ver, pues sí, sí estaríamos de acuerdo que pues merecían el castigo. Pero a Abraham no le importaba, él seguía en su lucha, él seguía intercediendo, él mostraba esa compasión que lo acompañaba en todo momento. Entonces, dentro de esta ciudad, pues ellos debían de demostrar su rectitud, pero vemos que pues desafortunadamente no era así. El único que era justo era su familiar. Entonces, vemos que el número por el cual él empieza a interceder va reduciendo de 50 hasta que llega a 5. Entonces, vemos que al final Abraham pide que esas ciudades sean juzgadas por separado. Entonces vemos que, pues, él en su papel de abogado defensor, pues, se queda en silencio al último y ya el Eterno, pues, se retira porque le dice que ya no quiere hablar de él y vemos que al final, pues, el juicio es aplicado sobre la ciudad y el único que se salva es Lot. No sé si tú quieres Muy bien. comentar algo más. No, yo creo que hasta ahí. Ya todo está muy claro, que cuando el Señor nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo, aunque esté en contra de lo que pensamos. Vemos cómo Abraham se levanta para interceder por estas personas sin conocer realmente si había un justo, pero más sin embargo, yo creo que se dio por vencido al ver que no, o sea, el Señor dijo, por esos 10 no los haría. Entonces, con todo eso, él dice, no, pues me imagino que pensó, si yo sigo insistiendo, me voy a dar cuenta que no hay ninguno justo, por eso es esto que va a pasar. Entonces, ya él se retira. Es importante interceder siempre por las personas y poder ayudarlas cuando se nos presente eh, el momento, porque hay muchos por los que las personas no oran, tienen familiares o padres que no oran por ellos, como hoy en día hay jóvenes que no creen sus padres en Dios, y entonces ¿quién va a orar por esos jóvenes? Entonces es imprescindible que uno levante un clamor por toda la humanidad, no nada más por nuestros familiares, y poner siempre a nuestros familiares de final, y eso es lo que le agrada al Señor. No que empecemos por nuestros familiares y al final pongamos a todos los demás de nuestro alrededor, ¿no? El Señor quiere primero da lo que tienes que dar con las demás personas y ya al final yo sé lo que tú me vas a pedir, quiero escucharte y hazlo. Y así mismo nosotros tenemos que estar pidiendo constantemente por nuestros familiares, pero al final de una intercesión. Bueno, que tengan un bendecido día, es todo por hoy, vamos a orar.
Padre eterno de la gloria, gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por esta porción de hoy, Señor. Ayúdanos a levantarnos como Abraham, Señor, a ser buenos intercesores. Y no tan solo unos intercesores hablando espiritualmente normales, sino que seamos intercesores proféticos, en donde nos metamos a esos lugares, Padre, celestiales, Señor, para poder pelear junto con tu reino celestial, Señor, en contra de las eh, huestes de maldad, Señor, que hay en esas regiones. Gracias te damos, Padre, por tu amor y misericordia. Síguenos ayudando, Padre, a hacer tu voluntad. Gracias por esta porción, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche. No olviden, por favor, darle like o compartir. Y nos vemos para la siguiente. Shalom y bendiciones para todos.